Todo perfecto, perfecto. Bueno, Venga, suelto. Hugo, suelta la frase, vamos. El hambre emocional no se puede controlar. Vale, me gusta. Me gusta esa frase y da mucho que pensar. Ujú. Vamos a poner aquí diferentes matices. ¿No se puede controlar? Sí se puede controlar. Somos profesionales de la salud, sabemos cómo controlarla. Otra pregunta es si es fácil de controlar. Eso es bastante más complicado. Y aquí yo te lanzo otra pregunta, te la voy a volver yo a ti. ¿Tú crees que el hambre emocional, voy a decirte, el hambre emocional no existe? ¿Tú qué dirías a eso, Hugo? Si alguien te dice, el hambre emocional no existe. Vale. Para mí lo primero es diferenciar hambre real de hambre emocional y definirlo. Vale. O sea, si no tenemos esa definición, no sabemos de qué estamos hablando. Vale, primero vamos a definir hambre, ¿no? Hambre como, vamos a definirlo como, bueno, esa sensación, esas ganas de comer, ¿no? Tener ganas de comer. Lo vamos a dejar así de forma muy sencillita. Ahora vamos a hablar de lo que es el hambre real. ¿Cómo definimos ese hambre real? Bueno, hambre real diría que es el hambre fisiológico por esa falta de alimentos que termina teniendo síntomas de pues, que te rugen las tripas, de que tiene esa sensación de malestar si lleva ya mucho tiempo y es algo que aparece de forma gradual. Es decir, que poco a poco no aparece en un momento concreto, sino que poco a poco va aumentando ese hambre. A mí me está ocurriendo. A mí también tengo hambre. Entonces yo diría que esa buena definición de hambre real. ¿Y cómo definirías tú hambre emocional? Yo definiría el hambre emocional como esa sensación que a priori es igual que el hambre real, pero que viene precedida de algo que no es fisiológico, ¿vale? Que viene precedida de una emoción, que viene precedida de una situación en la que nos encontramos que nos produce esa sensación de hambre real. Esta es la diferencia. Al final, hambre, la sensación de hambre puede ser parecida, puede ser prácticamente la misma, ¿no? Que incluso, bueno, pues, ostras, tengas esas ganas de comer, pero lo que impulsa ese hambre emocional es completamente diferente. Es una emoción, evidentemente, es una situación, un contexto en el que tú te puedas encontrar. Entonces, así, a nivel de sensaciones, sí, puede ser muy parecida, por eso es a veces, ¿no? Como difícil diferenciar ese hambre real de ese hambre emocional. Lo que cambia es el disparador, lo que hace que tú tengas ese hambre emocional. Entonces, ¿el hambre emocional existe o no existe? Vale, esa es buena pregunta. Te la he lanzado yo, me la has devuelto. Complicada. Sí existe, ¿vale? Sí existe, pero en la gran mayoría de casos yo lo que sí que diría es que viene precedida por una causa. Entonces, claro, sin esa causa no existiría el hambre emocional. ¿Cuál puede ser esa causa? Pues un estrés crónico, tener problemas a nivel de trabajo, problemas a nivel de pareja, estar en una situación compleja, ¿no? Una situación emocionalmente compleja, la pérdida de un ser querido, un momento trágico. Todas esas situaciones son las que pueden producir ese hambre emocional. Que sean esas situaciones lo que producen ese hambre emocional no significa que ese hambre emocional no exista. Lo que sí que significa es que muchas veces tenemos que tratar el problema de raíz. El problema no es el hambre emocional. El problema se soluciona solucionando el problema que ha causado ese hambre emocional. Entonces, ¿cómo se soluciona, por ejemplo, una persona que está pasando por una situación muy complicada? Pues gestionando esa situación de la mejor forma posible. En este caso, pues acudiendo a lo mejor a un psicólogo mismamente, si vienes de un suceso traumático que te produce tener ese hambre emocional, pues lo que vamos a solucionar es ese suceso traumático que ha ocurrido, la gestión que tú puedes hacer de ese suceso para que no ocurra ese hambre emocional. Entonces, sí que existe ese hambre emocional, lo que pasa que para atacar ese problema no atacamos directamente a ese hambre emocional, sino a la causa de ese hambre emocional. Claro, o sea, aquí la diferencia entre cómo gestionaríamos el hambre real y el hambre emocional es que el hambre real, la realidad es que con alimentos lo va a terminar solucionando, pero el hambre emocional hay algo detrás mucho más profundo que es lo que debes de solucionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la comida pues, puede ser un parche, puede darnos esa sensación de alivio, de bienestar, liberar ciertos neurotransmisores que nos haga sentir mejor momentáneamente, pero ese problema sigue estando. Y puedo tapar el agujero, pero si lo piso me caigo dentro. Exactamente. De hecho, tú lo has dicho antes definiendo el hambre real, ¿no? Que aparece de forma progresiva, que no son deseos específicos. El hambre real, el hambre emocional, perdón, es completamente repentina. De repente, ostras, ese hambre emocional. Y aparte se manifiesta en alimentos súper específicos, ¿no? Tienes esas ganas de esa tarta de queso.
Tienes esas ganas de comerte esa galleta. Son cosas muy específicas y que muy probablemente te gusten de antes, ¿no? Si tú eres una persona propensa a tener ese hambre emocional, lo más probable es que se manifieste en formas de alimentos que te gustan a ti de siempre. Yo qué sé, a mí me gustan mucho las cookies. Pues yo me acuerdo perfectamente en algunos momentos así un poquito más complejos, mismamente, ¿no? Esa parte de la competición en la que hay emocionalmente momentos complicados y dices, ¡buah! Quiero esa cookie. Cuando en realidad puede que no tengas tanta hambre, pero es cuando se manifiesta, ¿no? Esas ganas de comer ese alimento súper específico. Entonces aquí, primer punto para diferenciar ese hambre real de ese hambre emocional. El hambre real es un hambre que aparece paulatinamente, progresivamente, que no se manifiesta en alimentos específicos. Tienes hambre, no es que te apetezca un alimento súper específico, puedes tener más ganas de una cosa, ¿eh? No quiere decir eso. Y el hambre emocional es muy repentina, puede ser incluso pasar por al lado de ese sitio que hace las tartas de queso o las galletas, y es hiper específica. O sea, vas a ver cómo se manifiesta en quiero chocolate 85%, ese deseo, quiero, y vas a ser súper específico para referirte. Sí, que si te digo que te coma un par de manzanas, que no... Te mando a pasear si dices que me coma ese par de manzanas.